Buenos días, mi nombre es Rafael Pérez y voy a hablar sobre las implicaciones, sobre el uso y sobre la tecnología referente a Internet de las Cosas en el entorno aeroportuario. Internet de las Cosas puede sonar a una tecnología extraña, pero es algo que venimos usando desde hace 10 años y que cada vez más forma parte de nuestra vida, aunque no lo veamos, aunque todavía no seamos conscientes de esas implicaciones. Simplemente por organizar un poco la presentación, primero hablaré brevemente sobre qué es el concepto de Internet de las Cosas, cuáles son los usos de estas tecnologías, de este conjunto de tecnologías en el entorno aeroportuario. Veremos después los sistemas basados en posicionamiento. Internet de las Cosas fundamentalmente es una tecnología que se basa en conocer la localización de un individuo o de un objeto y relacionarlo con su entorno. Veremos algunos ejemplos de aplicación en distintos aeropuertos a lo largo del mundo. Veremos qué cosas se están haciendo y con qué sentido, cuáles son los requisitos de instalación que requieren estos sistemas y mencionaremos también algo referente a los problemas de estas tecnologías, básicamente dos: la seguridad y la defensa de la privacidad. Finalmente, presentaré algunas conclusiones y quiero, en primer lugar, también agradecer, por un lado, a la Escuela de Verano de Maspalomas y muy especialmente a la Económica, a la Real Sociedad de Amigos del País, por la gentileza que ha tenido de invitarme a participar en este taller. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Internet de las Cosas? Bueno, pues es una red en la que los dispositivos hablan con otros dispositivos. Son elementos que se comunican entre sí. Elementos que se dicen cosas o se mandan información y a partir de esa decisión o a partir de esa información toman decisiones. Decisiones muy sencillas. Es decir, el ejemplo típico de un sistema de Internet de las Cosas puede ser un sensor de temperatura que informa a un termostato. Y si la temperatura sube por encima de cierto nivel, activa o un aire acondicionado o abre una ventana. Bueno, pues eso comprende cada vez más sistemas que influyen en nuestra vida diaria, desde sistemas que regulan el flujo en sistemas de cañerías hasta sistemas que perciben nuestra presencia para activar o eliminar luces o para hacernos ofertas comerciales, como vamos a ver en esta charla. ¿Qué aspectos clave tiene un sistema de Internet de las Cosas? Pues decía, fundamentalmente un sensor. Un sensor es algo que mide un parámetro, el que sea. Parámetro que puede ser desde la temperatura hasta la presencia de humo o hasta la presencia de una persona. O bien miden actuaciones, es decir, son sistemas que detectan, por ejemplo, que hemos hecho un pago con una tarjeta o que estamos parados mirando un escaparate. ¿Vale? Además de esos sensores, pues hay actuadores, hay cosas que en función de esa información, pues hacen una acción sencilla. Pues, por ejemplo, si se detecta que hay una aglomeración en una puerta, abren esa puerta para evitar que la gente pueda quedar bloqueada o pueda sufrir daños. Eso también conlleva una serie de protocolos de comunicación, ¿vale?, del cual el más extendido es el MQTT, que es un protocolo de IBM, pero hay más. Redes de comunicaciones, es decir, sistemas para comunicar todos estos modelos o todos estos sensores. Hay varios modelos comerciales, evidentemente todo eso se integra en un gran paraguas que es 5G, ¿vale? Y luego, pues un elemento básico es el consumo de potencia de estos sistemas. Son sistemas diseñados para durar mucho tiempo y con muy poco mantenimiento o ningún mantenimiento. Es decir, son sistemas que pueden depender de una batería, pero batería que debe durar una media entre 8 y 10 años, es decir, que no deben tener o requerir un mantenimiento, o que directamente no tienen batería y se alimentan de la propia red. Es decir, si hay un wifi cerca, captan esa señal y con esa señal se autoalimentan. Con lo cual, eso es lo que se llama
tecnología harvesting, con lo cual son sistemas que en principio son eternos, no deberían necesitar un mantenimiento. ¿Cuál es el entorno de negocio? Bueno, pues las previsiones de las propias compañías aéreas hablan de que para el año 2030, independientemente del COVID que ha sido, bueno, pues probablemente cuando lo veamos en perspectiva dentro de 5 años, veamos que ha sido un parón momentáneo. En el año 2030 se estima que habrá unos 14.000 millones de pasajeros en los aeropuertos mundiales. Y de esos 14.000 millones de pasajeros, un 96% van a llevar un teléfono inteligente. Por tanto, pensemos que en muchas aplicaciones o en muchos sistemas, el aeropuerto en sí es el negocio, no el viaje. El negocio es el pasajero que está en el aeropuerto. El negocio es, y más allá de eso, el negocio son los datos que deja el pasajero que está en el aeropuerto, aunque no compre. Porque esos datos es información que van a formar una ficha de ese pasajero para poder hacerle posteriormente objeto de desde citas comerciales hasta ofertas de vuelos. Evidentemente se espera también un crecimiento prácticamente continuo del número de pasajeros desde aquí hasta esa fecha. A esas mismas compañías, y podemos hablar de datos del año 2019, es decir, justo antes de la pandemia, un 86% de las compañías piensan que Internet de las Cosas es algo que les va a dar beneficios netos en 3 años. Evidentemente ha habido un parón, pero podemos trasladarlo a 3 años a partir de ahora, es decir, aproximadamente antes del año 2024. Un 71% de las compañías dicen conocer e incorporar esos conceptos, es decir, saben lo que es el IoT y para qué vale y qué cosas pueden hacer con ella. Un 67% de las compañías ya lo usan y piensan que ya les da beneficios, ¿vale? Y un 37% de las compañías han hecho ya una reserva de fondos para invertir en este tipo de sistemas. Por lo tanto, lo que estamos hablando no es, y es un concepto que creo que es interesante recalcar, muchas veces hablamos de estas cosas como de nuevas tecnologías. No, esto no es nuevo. Esto ya es tecnología a secas. O sea, esto es cosas que ya se están haciendo y cosas que se va a intensificar mucho, cuyo uso se va a intensificar mucho más en un futuro cercano, ¿vale? Por tanto, no debemos ver estas cosas como una posibilidad, como algo que puede ser que se incorpore o no, es algo que ya se está incorporando. ¿Dónde entran estas tecnologías? Pues prácticamente en el global de lo que es el negocio aeroportuario. Desde la experiencia del pasajero como un todo, es decir, cuál es la experiencia del pasajero en ese aeropuerto en el tiempo que tiene que estar, cómo interactúa, es decir, cuál es su perfil de negocio, qué perfil de compras hace cuando está en el propio aeropuerto. Y pensemos que cada vez más muchos aeropuertos, sobre todo algunos aeropuertos específicos del centro de Europa, son prácticamente centros comerciales con pistas. Es decir, la parte fundamental de su negocio es la parte comercial. Evidentemente, todas estas cosas también tienen su reflejo en la eficiencia operacional. Veremos después que todos estos sistemas basados en posicionamiento, por ejemplo, lo que ofrecen es la posibilidad de evitar demoras, facilitar el acceso a puertas de embarque y demás, dando información en tiempo real, con lo cual se reducen los retrasos de los pasajeros, tanto en los procesos de embarque como en los procesos de seguridad y demás. Evidentemente tiene una componente básica de seguridad. Seguridad entendida en los dos sentidos. La palabra seguridad en castellano es una palabra muy tramposa porque esconde 2 palabras en inglés, que es la seguridad física, ¿vale?, el security, pero también la seguridad en cuanto a prevención de accidentes y demás. Este tipo de sistemas no solamente incrementan la posibilidad de controlar al pasajero, ¿vale?, para evitar posibles usos maliciosos de la instalación, como que también permite evitar accidentes, permite detectar, por ejemplo, que una persona está inmóvil durante mucho tiempo en un punto, lo cual puede ser también un indicio de que esa persona puede haber sufrido un accidente.
o permite mejorar la atención a personas con capacidades diferentes, es decir, desde una persona con una minusvalía, pero también una persona anciana o un niño, y nos permite organizar grupos dentro de la propia aplicación, como veremos. Y evidentemente también es algo que no es necesario explicarlo, que está incorporado a la propia sostenibilidad del aeropuerto. Es decir, estos sistemas se incorporan para controles de temperatura, de humedad, controles de cualquier tipo de pérdidas en tuberías, en canalizaciones, de una forma habitual. Si nos vamos al negocio, entendido por la implicación de Internet de las cosas en lo que sería el negocio de obtención de la información, decía antes, un aeropuerto es fundamentalmente un sitio donde la gente está un tiempo esperando para coger un avión. Pero se intenta que en ese tiempo el pasajero haga cosas. Eso lo convierte, como decía antes, en una especie de centro comercial. Pero también lo convierte en algo muy interesante en sí mismo, que es un centro de captura de datos. ¿Vale? El pasajero, mientras está en ese aeropuerto, puede estar interactuando con sus redes sociales, puede estar mandando información a sus redes sociales. Y al mismo tiempo está generando todo un conjunto de información contextual. Es decir, podemos saber por dónde se mueve, podemos saber qué compra, podemos saber qué bebidas toma o qué perfil de compras tiene. ¿Vale? Eso nos permite crear un perfil de usuario. Perfil de usuario que además se va completando porque ese perfil de usuario ya lo tenemos de antes. Ese usuario ya usa sus redes sociales en otros entornos y ya compra en otros sitios. Por lo tanto, lo completamos. Eso genera datos y los datos se monetizan. Es decir, los datos se venden. Yo lamento informaros de que Facebook no es una ONG. Es decir, no pone a nuestra disposición una red social porque sea un organismo benéfico que quiera que nos comuniquemos entre nosotros. Quiere saber lo que vendemos y lo que pensamos. Pues todos estos sistemas lo que venden son datos, más o menos personalizados. En función de esos datos se hacen propuestas al consumidor. Eso es lo que se llama marketing basado en contexto, que puede ser un marketing que se hace a través de redes sociales, o puede ser un marketing móvil, o puede ser un marketing a través de las redes. Y ese marketing nosotros lo vemos directamente cuando estamos también en el propio aeropuerto, porque cuando nosotros hacemos una búsqueda a nuestro teléfono móvil de algo, nos van a aparecer en primer lugar aquellos puntos del aeropuerto más cercanos al perfil que nosotros mismos estamos creando. ¿Vale? Todo esto, que puede sonar así un poco a Orwell y a un Gran Hermano, también es algo que se integra cada vez más en otro concepto que es básico y además que entronca muy bien con lo que se ha venido hablando ya en este taller, que es la integración del aeropuerto en nuestro caso en Canarias y en nuestro caso en el destino turístico, porque toda esa información se comparte también con los destinos turísticos. El aeropuerto es la primera parte de nuestro destino turístico y la última parte del destino turístico. Es decir, es donde se capta la información al principio y donde se puede percibir también el grado de satisfacción del usuario con ese destino turístico. ¿Vale? Bueno, pues todo esto entra dentro de una rama de una tecnología nueva, muy nueva, esto es una cosa que tiene apenas 2 años, que es lo que se llama Internet del comportamiento, que se basa en captar datos, generar datos, gestionarlos y a partir de ahí, mediante técnicas de neurociencia, por ejemplo, establecer un perfil del usuario y predecir cuál va a ser su comportamiento. ¿Vale? Predecir, por ejemplo, si esa persona, cuando venga a Gran Canaria, va a querer ir a hacer senderismo o va a querer ir a la playa o va a querer ir a ver la zona de Vegueta. Y en función de eso, hacerle ofertas personalizadas sobre ese perfil de interés. Bueno, pues en ese contexto es donde hay que entender también el uso de Internet de las cosas dentro de los aeropuertos. No es algo aislado, no es algo que esté fuera
del conjunto de aplicaciones que se realizan en este campo. Y decía antes que la parte inicial y más importante es la localización. Es decir, queremos saber dónde está ese usuario en cada momento, porque sabiendo dónde está ese usuario en cada momento podemos saber qué está haciendo. O sea, podemos saber qué está mirando, por dónde se está moviendo, pero también podemos mandarle información, decirle, oiga, que se está usted alejando de la puerta de embarque a la que va. O también le podemos decir, en función de ciertos parámetros, como veremos ahora, cuál es el camino más eficiente para hacer aquello que quiere hacer. ¿Vale? Pues, por ejemplo, para ir a una puerta determinada o para pasar un control de seguridad. ¿Vale? Este tipo de técnica de localización, hay distintas técnicas y muchísimas tecnologías ahora mismo implicadas, dependiendo de si son en interiores, en exteriores, voluntarias o involuntarias. Cuando digo voluntarias o involuntarias me refiero que pueden requerir la colaboración del usuario o no requerirla en absoluto, o hacerse contra la propia participación del usuario, es decir, hacerlo aunque él no quiera. Tengamos en cuenta que un aeropuerto es un entorno controlado. Por tanto, el uso de cámaras de vigilancia es algo que está asumido. Y es algo natural y que no tiene las restricciones, por ejemplo, que puede tener en un entorno más abierto. Pero es que además ahora el entorno, la situación de la pandemia también ha limitado mucho, digamos, esa prevención o esa forma de evitar la localización que había antes. Bien, decía, podemos ver esas técnicas de colaboración o esas técnicas de localización en dos grandes bloques, según sean colaborativas o no. Las no colaborativas son aquellas que se realizan independientemente de que el usuario quiera, participe, pero que se le van a hacer en cualquier caso. Es decir, son detectores de presencia, son cámaras capaces incluso de identificar en tiempo real a un usuario mediante técnicas biométricas. ¿Vale? Frente a eso, tenemos además todo un conjunto de técnicas de localización colaborativa. ¿Vale? Es decir, aquellas en las que el usuario quiere participar, porque él quiere saber dónde está o porque él voluntariamente acepta usar una aplicación de móvil. Y en casi todos los términos y condiciones de cualquier aplicación de móvil que usemos, viene implícito el hecho de que nosotros aceptamos que el tenedor de esa compañía o de esa aplicación sepa dónde estamos. ¿Vale? Simplemente como comentario adicional diré que si a alguien se leyera realmente los términos y condiciones de una aplicación, probablemente no lo firmaría nunca. Por eso nunca nos los leemos. Y una compañía americana, de hecho, hizo la prueba y puso en los términos y condiciones la obligación de que los usuarios integraran a su primogénito a la compañía. Y cerca de 100.000 personas lo aceptaron. ¿Vale? Bien, decía, esa localización puede ser en exteriores, donde normalmente se usan sistemas GPS, porque es un sistema muy barato, bien establecido y que tiene ya un nivel de error bastante bajo. En interiores GPS funciona mal, básicamente porque si estamos atravesando distintas zonas techadas, cada parte del techo introduce una atenuación en la señal, que es muy difícil regular, y por tanto tenemos un error que puede ser potencialmente muy grande. Por esto se complementa con otro tipo de técnicas. Técnicas que se pueden agrupar en tres grandes bloques y de una forma muy sencilla. Uno serían las balizas, es decir, que nos dirán, este usuario anda por aquí. Por ejemplo, podría decir, este usuario está en esta sala. Sé que está en esta sala. ¿Vale? No sé dónde está. No sé si está sentado aquí o allí o está hablando aquí, pero sé que está aquí dentro. Un segundo bloque serían las técnicas de tracking, las técnicas de seguimiento, que lo que nos dicen es, este usuario está haciendo esta ruta. No tiene por qué ser en tiempo real, es decir, yo puedo decir después qué ruta ha seguido ese usuario. Por ejemplo, dentro del aeropuerto puedo saber en qué tiendas ha estado y cuánto tiempo ha estado delante de cada uno de los escaparates o delante de cada uno de los expositores. Pero eso no tiene por qué ser en tiempo real.
El paso más allá son los sistemas de posicionamiento en tiempo real, que esos normalmente sí son colaborativos. El ejemplo más fácil para nosotros es Google Maps, que nosotros activamos un mapa en el móvil y nos dice dónde estamos. Pero a Google también le dice dónde estamos y también le dice dónde queremos ir. Y normalmente le decimos para qué queremos ir, porque decimos, yo por ejemplo, esta mañana quiero venir al Centro Cultural de Maspalomas. Eso él automáticamente lo asocia con que hay un ciclo de conferencias, con lo cual sabe que yo vengo a este ciclo de conferencias. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Miami ya se utiliza una tecnología de balizas para identificar a cada pasajero en el terminal. Y me diréis, hombre, esto tendría que ser voluntario. No, porque tu móvil, el móvil de cada uno de nosotros, si nos fijamos, cuando entramos en un recinto nos dice, hay wifi disponibles, independientemente de que te conectes a ellas o no, porque tu teléfono inicia un proceso de negociación con esas balizas para decirte, oye, te podrías conectar a esta wifi. Luego esa wifi ya está almacenando que tu móvil ha entrado en esa zona. ¿Vale? De esa manera se puede conocer prácticamente de forma automática cuál es la zona en la que se está moviendo el pasajero dentro del terminal. Además de eso, el aeropuerto de Miami proporciona una aplicación en la cual el pasajero recibe indicaciones desde el momento en que entra al aeropuerto de cómo acceder al vuelo, cómo puede hacer todos los trámites dentro del aeropuerto, pero también en tiempo real, desde su posición, cuál es el baño más cercano, por ejemplo, o la cafetería más cercana, en función de la selección que él haga. Claro, todo eso queda almacenado después. BluePath es una empresa americana que está ofertando un servicio integral de localización para pasajeros. ¿Vale? Entonces, esto lo contratan los aeropuertos y gestionan un mapa digital del propio aeropuerto. Entonces, muestra a los usuarios todos los servicios dentro del aeropuerto y permite trazar desde cada punto el camino más rápido a cualquier destino. Evidentemente, ofrece la información de aquellas zonas comerciales más interesantes, pero también ofrece, por ejemplo, rutas accesibles. Es decir, en función de si tienes cualquier grado de minusvalía, pues te va diciendo cuál es la ruta para evitar escaleras o para ir a los ascensores y demás. Te muestra varias alternativas en caso de bloqueos, por ejemplo, y eso es algo de lo que también hablaremos. Es decir, cada vez más se entiende que, por ejemplo, las rutas de evacuación no son permanentes. Las rutas de evacuación se deben recalcular en función del número de personas que haya intentando salir por una puerta determinada. De forma que nos tendríamos que olvidar de las señales de evacuación, porque esas señales pasarían a ser dinámicas. Y pasarían a ser dinámicas en función de los movimientos de personas dentro del propio aeropuerto, con el fin de conseguir que la salida fuera lo más ordenada posible. ¿Vale? También este sistema nos permite situar grupos. Es decir, ya no es solamente que yo sepa dónde estoy yo. Yo puedo querer saber dónde estoy yo y dónde están mis hijos. O si voy con una persona, imaginemos, por ejemplo, que viajamos con una persona que tenga una persona mayor que pueda tener problema de pérdidas de memoria. Pues puedo saber dónde está, con lo cual puedo dejarle solo, puedo tomarme un café, sabiendo que no se está perdiendo, que le tengo localizado. ¿Vale? Eso, como decía, pues permite dar al aeropuerto asistencia a viajeros con necesidades especiales, desde, por ejemplo, una persona mayor, una persona que pueda tener un Alzheimer, o a un niño pequeño que viaja solo, o a grupos. ¿Vale? Todo eso son servicios basados en localización y en un móvil, nada más. Todo este conjunto de servicios, además, se integra en una familia de paquetes comerciales que se llaman sistemas CRM, que son los sistemas de marketing relacional, que son sistemas que usan los hoteles, es decir, no es nada nuevo. Esos sistemas son los que habitualmente usaban los hoteles para gestionar reservas, han crecido mucho más, ahora ya se mueven a nivel de destino, es decir, ofrecen una respuesta global
por ejemplo, para toda la isla, toda la actividad del turista dentro de la isla, y el sistema en el aeropuerto se integra dentro de ese CRM como un aspecto más. Es decir, esos datos que estamos viendo que se capturan son los que alimentan esos sistemas de marketing a nivel global del destino, para hacer un seguimiento en todo el ciclo de viaje. ¿Vale? Por tanto, y es algo que tenemos que tener claro, el negocio son los datos. Y Internet de las Cosas es algo que se va a desplegar porque permite capturar datos. Todos los demás servicios son beneficios que nosotros obtenemos porque está Internet de las Cosas. Pero el modelo comercial de Internet de las Cosas en un aeropuerto es un generador de datos, ¿vale? Que además se monetiza por sí solo. ¿Vale? Por ejemplo, KLM ha montado en el aeropuerto de Schiphol una aplicación en la cual el cliente puede, si es pasajero de KLM, recibir directamente, según llega al aeropuerto, información sobre plazas de aparcamiento, sobre los puestos de facturación con menos tiempos de espera para su viaje y el control de seguridad con menor tiempo de espera en función de su viaje y en función de la categoría de su billete. ¿Vale? También KLM ha incorporado sistemas RFID, sistemas de electromagnéticos al equipaje, de forma que se controle en tiempo real el seguimiento, se haga en tiempo real el seguimiento de la maleta e incluso, si esa maleta no llega a destino, se le avisa al pasajero antes de llegar a destino. Es decir, que en el momento en que aterrice, él sepa ya que su maleta no está. De forma que no tenga que esperar a que salgan todas las maletas para cerciorarse de que su maleta no ha llegado. ¿Vale? Esto, que puede parecer novedoso, no lo es en absoluto, porque ya para instalaciones para este tipo de sistemas se hicieron en la T4 de Barajas y en el PEAT de Barcelona. Es decir, es una tecnología que ya existe, pero que, pues, por cuestiones meramente de coste, las compañías todavía no han incorporado al día a día de sus destinos. Claro, ¿cuándo se puede incorporar o cómo se puede incorporar esto? En el caso de Canarias es muy sencillo. Hay un ejemplo evidente de ese tipo de sistemas, que sería la integración del aeropuerto, por ejemplo, con los cruceristas o con los viajes en crucero, permitiendo de esa manera hacer la gestión integral de la maleta desde que se deja en el destino hasta que llega al barco. ¿Vale? De esa manera se podría gestionar el equipaje y el control del equipaje sin necesidad de que el pasajero tuviera que intervenir en ningún caso, gestionando o teniendo controlado el equipaje y su acceso durante todo el tiempo del viaje. Por ejemplo, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth ha monitorizado todas las colas de seguridad, ¿vale? Todos los controles de acceso de seguridad, con lo cual se extrapolan y en pantalla se pone, antes de llegar a la zona de control de seguridad, el tiempo medio de espera para cada uno de ellos. Eso permite gestionar un sistema de prioridades, con lo cual se generan unos cuantos puntos de seguridad para aquellos vuelos que tienen salidas inmediatas. ¿Vale? Si tu tiempo de espera es inferior al tiempo que tú necesitas para llegar a la puerta y escoger tu vuelo, no te dejan acceder a esos sistemas. ¿Vale? Por lo tanto, en tiempo real se está monitorizando todo el sistema de seguridad. En un aeropuerto, en Narita, se está probando, en el aeropuerto de Tokio, se está probando un sistema experimental en el cual directamente el pasajero hace todos los trámites sin intervención de ningún usuario, de ninguna personal de la compañía. Eso se basa en un sistema de cámaras con un software de identificación facial y con la incorporación de otra serie de sensores para medir otra serie de parámetros, como puede ser desde huellas o, en algún caso, pues por ejemplo, se mide también el flujo sanguíneo en la mano, que también genera un mapa de identificación del usuario bastante
único y difícil de falsificar. La identificación facial, la identificación del ojo, la identificación de huella, todos estos factores conforman un conjunto de parámetros biométricos que también se integran dentro de esta tecnología de Internet de las Cosas, y el sistema, pues fundamentalmente lo que hace es permitirnos hacer el check-in en un kiosco habitual, como los que hay en los aeropuertos que conocemos, pero donde es el propio kiosco lleva añadido un sistema de identificación facial. Con lo cual, él realiza la comprobación de que el usuario realmente es el mismo que lleva el documento que está presentando. Si no es así, te manda a un kiosco convencional o a un puesto con una persona convencional. A partir de ahí, también haces tú la entrega del equipaje con otro control biométrico para evitar que se manipule, ¿vale? Se pasa el control de seguridad y directamente también el control de inmigración se hace con el control biométrico de tu pasaporte. Los pasaportes llevan incorporados en banda magnética o en tarjeta de RFID incorporada en el propio pasaporte toda una serie de datos biométricos nuestros que nosotros no conocemos, ¿vale? Que están incorporados ahí, pero están dentro del pasaporte. Si esos datos biométricos no coinciden con la imagen que toma, directamente lo que hace el pasaporte o el puesto de control es derivarnos hacia un agente humano, ¿vale? Estos sistemas siempre se pregunta igual, y dice, hombre, estos sistemas pueden fallar, por supuesto. Es que se piensa o están diseñados para que puedan fallar. No están diseñados para atender al 100% de los usuarios. Están diseñados para tener un 80% de éxito. Porque si conseguimos eliminar un 80% de las colas, el 20% restante es mucho más manejable. Por tanto, reducimos en aquellos casos, que es lo normal, de aquellas personas que no tienen ningún tipo de problema o de posible error de identificación que los pueda asociar con una persona sospechosa, los eliminamos del sistema de espera y concentramos la espera en aquellos que pueden serlo, ¿vale? Esto es algo que veremos cada vez más en los aeropuertos, fundamentalmente porque es barato. Es mucho más barato que hacer todo el sistema de facturación, control de pasaporte, embarque y control de documentación que con agentes humanos. A todo esto, pues llegó el COVID el año pasado y eso ha tenido una serie de efectos, por un lado legales, por otro lado mentales o psicológicos y por otro lado tecnológicos. Los efectos legales es que cosas que hace 2 años eran inimaginables, ahora son perfectamente asumibles. Es decir, el hecho de que se nos controle o nos tengamos que identificar cada vez que entramos en un comercio, el hecho de que asumamos que hay cámaras de seguridad que nos pueden hacer un seguimiento porque queremos ver con qué persona está relacionado, el hecho de que haya cámaras que nos tomen la temperatura en distintos sitios y que por tanto también nos identifiquen, todo eso lo hemos asumido como algo normal, ¿vale? Eso hace 2 años requería permisos específicos. Hace 2 años que un bar pidiera la identificación de un usuario era algo inimaginable, ¿vale? Entonces, además de eso, pues ha supuesto una mejora tecnológica, una inversión tecnológica muy importante porque centros que antes nunca se lo hubieran planteado, pues han integrado cámaras térmicas, han integrado toda una serie de dispositivos nuevos. Y también ha mejorado mucho aspectos como puede ser el control biométrico, es decir, la identificación del usuario incluso con la mascarilla puesta, centrándose en aspectos, en aquello que no cubre la mascarilla, fundamentalmente los ojos, la distancia del arco, el arco superior a los ojos, el cigomático, me parece que se llama, ¿vale? De las cejas, aspectos como la forma de las orejas, etcétera. Son aspectos o son parámetros que nos permiten hacer la identificación. Nos permiten hacer, también se ha mejorado mucho la tecnología de tracking, de seguimiento de un usuario dentro de un grupo y permite establecer, delimitar zonas controladas desde el punto de vista
puramente tecnológico, es decir, no hay una barrera física, pero sí nos permite decir, en esta zona tengo pasajeros que sé que están más o menos seguros, ¿vale? Porque les he controlado la temperatura, y si entra alguien en esta zona que no haya controlado la temperatura, puedo hacer un seguimiento de quién es y por dónde va para pararle, y ver con qué personas ha estado. ¿Vale? Eso es tecnología relativamente barata y que está funcionando bien. Internet de las cosas, no solamente la tenemos presente desde el punto de vista del pasajero, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de la captura de datos. Como decía, es algo que está presente desde hace años, no, a lo mejor no con ese nombre, a lo mejor simplemente como red de sensores o como una red de monitorización en la mayoría de los sistemas de control ambiental de una instalación industrial. Evidentemente, aspectos como optimizar los sistemas de climatización, detectar pérdidas de agua, la detección de fugas, detección de subidas de tensión, de posibles parámetros contaminantes, de posibles gases potencialmente explosivos, la detección de daños en infraestructuras. Todo esto se monitoriza en tiempo real y es información que va a un cuadro de mando del aeropuerto. Esto cada vez más ya va integrado en el propio proceso de construcción del aeropuerto. De hecho, ya hay algún sensor, y algunos hemos incluso trabajado nosotros en él, que permite detectar en tiempo real la presencia de factores de corrosión, por ejemplo, en Canarias, debido a humedad o a la presencia de aguas saladas y demás, en la propia construcción del aeropuerto. Es decir, nos permiten saber si hay una viga está sufriendo efectos por humedad y está, por ejemplo, dilatando o está sufriendo corrosión dentro de las propias viguetas. Todo eso se puede medir y se puede conocer en tiempo real. ¿Vale? Entonces, hay un par de datos interesantes. El aeropuerto de London City es el primero que es neutro en emisiones de CO2. ¿Vale? Es decir, realmente está a base de generar energía en los techos y demás, generando energía solar y demás, pues ha conseguido prácticamente un parámetro cero en cuanto a emisiones, compensando con las emisiones de los aviones. Pero un parámetro en el que han incidido mucho es en optimizar los trayectos dentro del propio aeropuerto. ¿Vale? Y eso se ha conseguido fundamentalmente minimizando los tiempos de espera en función de mejorar el enrutado de los pasajeros dentro del propio aeropuerto. Entonces, eso va fundamentalmente unido o aparejado pues, al uso de sistemas de señalización, pero también a sistemas de localización de los propios pasajeros. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues cosas que ya se están haciendo. En el año 2019, los aeropuertos en el mundo gastaron alrededor de 50.000 millones de euros en tecnologías de la información. ¿Vale? Eso es un dato, no es algo que nos guste o que no nos guste. Es la inversión de los aeropuertos en tecnologías de la información. Todos los que están aquí han trabajado, conocen mucho mejor que yo un aeropuerto y pueden saber que ese volumen de inversión no es un volumen de inversión pequeño. Por tanto, no sé si es la primera, segunda o tercera fuente de inversión, pero sí sé que es un volumen de inversión creciente. Además, porque ha sufrido desde el año 2015 prácticamente un 5% de crecimiento anual. Estamos hablando de el conjunto de tecnología de información, es decir, tanto sensorización como sistemas de comunicaciones, como sistemas de procesado. ¿Qué necesitamos para ir por esta línea? Bueno, pues lo primero, redes de comunicaciones. Hay que mejorar las redes de comunicación del aeropuerto. Redes alámbricas o inalámbricas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la fibra óptica es muy barata. Y además está bajando de precio constantemente. Por lo tanto, cosas que hace unos años cablear un aeropuerto era una inversión muy cara, ahora, gracias a los sistemas de fibra, la inversión ha bajado prácticamente a la mitad. ¿Vale? ¿Para qué necesitamos esas redes? Pues para poder compartir toda la información que estamos generando,
Estamos generando un volumen de información brutal. Pero además queremos que los pasajeros generen información. El truco de todo esto es conseguir que sean los pasajeros los que nos den la información voluntariamente. Por eso les damos a los pasajeros acceso libre a las wifi de los aeropuertos. Y por eso cada vez más se lo daremos. Porque nos interesa que cuanta más gente mejor haga uso de esa red de información para que nosotros podamos conocer el uso que hacen de las redes. Es decir, o sea, cuando en España todavía las redes de los aeropuertos eran de pago, España era una anomalía. Prácticamente era el único país, no ya en que se pagara, era el único país que yo conocía en el que no te bombardeaban para que te conectaras a una wifi. Gratuita, por supuesto. Porque ya se trabajaba en ese modelo de que lo importante es que tú te conectes. Y te conectes no a la red general, sino a la wifi del aeropuerto, para que yo puedas tener acceso a tu actividad. ¿Vale? ¿Cuál es la segunda fuente o la segunda gran inversión que necesitamos? Sistema de información. Decía antes, pues por ejemplo, sistemas de señalización dinámica, que puedan cambiar de forma rápida una señalización. Yo decía antes, imaginemos una zona de evacuación de un aeropuerto. ¿Vale? No tengo por qué tener un sistema de evacuación permanente. Puedo tener un sistema de evacuación dinámico en función de la situación, ¿vale? En función de las aglomeraciones que pueda haber en una zona o en otra. Puedo derivar gente hacia una salida que esté más lejana porque el tiempo de salida va a ser menor, porque hay una aglomeración mayor en una zona más cercana. Todo eso ya se está haciendo, y se está haciendo, por ejemplo, en centros deportivos, en grandes estadios. Y un ejemplo va a ser el Estadio del Real Madrid, el nuevo. Están haciendo ensayos con sistemas de señalización y evacuación dinámica, que es algo tan sencillo como lo que lleva un avión. Es decir, un panel en el suelo con una señal luminosa, pero que se puede reorientar o se puede cambiar dinámicamente en función de las propias lecturas que hacen una serie de sensores. Tenemos que acceder o tenemos que trabajar con los teléfonos inteligentes, haciendo aplicaciones que sean útiles para ellos, como lo que veíamos antes. La gente es reticente a bajarse una aplicación, salvo que le vea una utilidad. Si tú con esa aplicación puedes dejar a tus niños jugando en una zona e ir a tomar una cerveza a un bar, te la vas a descargar, porque entonces iba a ser útil. O si te va a dar información útil acerca de pues servicios comerciales o servicios culturales que puedes tener en un aeropuerto, si tienes una estancia más o menos larga, también puede ser útil. ¿Vale? Y cuando tú te descargas una aplicación, estás directamente aceptando darle información a esa aplicación. ¿Vale? Y a todo esto, lo que necesitamos, y esa es la parte mollar de la inversión, si estamos recopilando datos, tenemos que saber manejarlos. Entonces tenemos que introducir sistemas que nos permitan procesar esos datos. El proceso de datos ha pasado de ser prácticamente un arcano misterioso a ser un proceso bastante sencillo. ¿Vale? Si tenemos mecanismos de inteligencia artificial, o hay mecanismos de inteligencia artificial que nos permiten manejar esos datos y nos permiten tomar decisiones prácticamente en tiempo real. Un ejemplo, cada vez es más común que los sistemas de información nos proporcionen lo que se llama un chatbot. Para aquellos que no lo conozcan, un chatbot es un asistente virtual que aparece en la pantalla. ¿Vale? Entonces tú ya no le estás preguntando a una página web algo, sino que te aparece un avatar que es con quien tú hablas. Y físicamente estás hablando con él. Les puedes hacer una pregunta de cómo voy a tal sitio. Y él te va a contestar de una forma o en un lenguaje más o menos natural. Eso es un sistema de inteligencia artificial alimentado con datos. ¿Vale? Finalmente, y no es algo que diga yo no soy nadie para decirlo, lo dicen estudios de las propias compañías,
la experiencia del pasajero, mejorar la experiencia del pasajero en el aeropuerto es fundamental para el éxito de esa aerolínea y de ese aeropuerto. Es decir, cada vez más los pasajeros valoran o van a valorar la experiencia de una terminal correspondiente a la hora de escoger una compañía u otra. Porque probablemente en muchos casos están más tiempo en la terminal que en el avión. Por tanto, todo ese servicio, y aeropuertos como Gatwick, por ejemplo, que son, como decía antes, básicamente centros comerciales con pistas, están trabajando en esa línea, en la mejora de la experiencia del pasajero, como forma fundamental de atracción de pasajeros a las compañías aéreas que surten ese aeropuerto. ¿Problemas? Bueno, pues dos muy grandes. Cuantas más cosas integremos en la red del aeropuerto, es más rentable, es más eficiente y la administración de esa red, digamos, con menos recursos es mejor. También ofrece una mayor visibilidad a escala comercial, pero estos dispositivos que estamos integrando en esa red en general son débiles. Son dispositivos que por su propia naturaleza son muy tontorrones. Un sensor es una cosa que no nos va a dar una respuesta inteligente. O sea, a un sensor de temperatura tú le puedes preguntar cualquier cosa que él te va a responder 27, que es la temperatura, y no te va a decir nada más. O sea, no piensen ustedes que un sensor de temperatura es Terminator. No, te va a decir para aquello que está diseñado. Es el sistema global el que te da inteligencia. Pero ese sensor sí puede ser un punto débil, si no está bien estructurado y protegido, un punto débil de acceso a la red. Entonces, Internet de las Cosas está demostrando ser un punto débil a la hora de establecer los sistemas de seguridad de las redes. Y, por tanto, es algo que hay que manejar con mucho cuidado y hay que establecer medidas ad hoc de protección en cualquier instalación, pero especialmente en los aeropuertos, que son instalaciones estratégicamente muy vulnerables a la hora de establecer este tipo de sistemas. Porque, evidentemente, si se puede hackear un sistema de control biométrico, podemos meter en el aeropuerto a cualquier persona. Vale. Segundo punto débil. Débil no tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la respuesta del usuario. Todavía, y yo diré que en gran parte afortunadamente, también planteamos una fuerte resistencia al uso de nuestros datos, a las técnicas de identificación y localización, a pesar de que, como decía, el COVID ha hecho que veamos como aceptables cosas que hace 2 años ni siquiera nos hubiéramos planteado poder hacer. Bueno, pues esta tecnología es algo que debe manejarse con mucho cuidado y esa gestión de datos debe hacerse mediante pues un sistema protegido, ético y seguro, de forma que esos datos no puedan degenerar en cualquier tipo de pues discriminación hacia una persona. Y pongo un ejemplo, que es el ejemplo que siempre pongo a mis estudiantes. El hecho de que se sepa que tú tienes una enfermedad es un dato que debe estar protegido, porque a lo mejor si vas a buscar trabajo la empresa no te contrata si tienes esa enfermedad, porque puede suponer que vas a tener un número de bajas mayor, por tanto va a escoger a otra persona en lugar tuya. Por eso tiene que ser un dato que esté protegido. Claro, pero ese dato ahora mismo se puede deducir del número de veces que vas a una farmacia. ¿Vale? O por una mala protección de un historial médico. O porque tú lo cuentes en tus redes sociales. ¿Vale? En conclusión, bueno, pues Internet de las Cosas es una tecnología que nos permite monitorizar cualquier instalación, evidentemente también en el aeropuerto, evidentemente nos permite generar nuevas aplicaciones en el aeropuerto, pero cuyo, digamos, base de monetización hasta ahora ha venido por su capacidad para gestionar datos o para generar datos.
que es el negocio fundamental al que se han dedicado. Pero son sistemas básicos en la mejora de experiencia de usuario en cualquier zona comercial o de ocio. Y un aeropuerto, muchas veces, también es una zona comercial y de ocio. Es una zona en la que estamos obligados a estar un tiempo. Y en ese tiempo, el propio aeropuerto quiere que hagamos cosas. Bueno, pues en esa experiencia de usuario son básicos. Nos permiten, además, y eso es algo que, insisto, se ha hablado ya en estos talleres, la necesidad de relacionar los aeropuertos con el destino turístico, en este caso con Canarias. Se ha hablado de la necesidad de una gestión más cercana de los aeropuertos, una gestión integrada en lo que debe ser el conjunto del destino turístico insular. ¿Vale? Pues esto es una fuente de información, una fuente de datos que nos va a permitir esa vinculación. Y es un salto tecnológico que requiere inversiones en tecnología, en seguridad y, sobre todo, y aunque no lo ponga aquí, lo recalco, aunque yo hable de inteligencia artificial, requiere mucha inteligencia natural. Estos sistemas los programan personas y los diseñan personas. Entonces, hay un nicho muy grande de mercado para generar aplicaciones basadas en esta información. La ventaja es que es una tecnología barata y es una tecnología que no requiere una gran instalación previa para poder trabajar. Es decir, es algo sobre lo que una empresa pequeña tiene capacidad de actuar y generar grandes resultados. Por tanto, digamos, es una muy buena oportunidad de negocio para un tejido industrial pequeño, como es el canario, débil y con poca inversión, pero que, sin embargo, si de algo tiene, es ingenio. Y aunque siempre me digan mis alumnos que ingeniero no viene de ingenio, sino de ingenuo, realmente, en este caso, ingenio es lo que necesitamos para generar negocio en este sentido. Sin más, como decía, pues muchas gracias y dejo ahí mi correo electrónico para cualquier cuestión, pregunta y, desde luego, ahora, si alguna de las personas presentes quiere hacer cualquier comentario, pues será un placer intentar contestarle. Muchas gracias.